Hola, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este canal de YouTube. Soy la pastora Ana Herrera de Guzmán y vengo esta tarde, hoy es 11 de abril del 2019. Vengo con un mensaje, como les había dicho, que el Espíritu Santo me había puesto en estos días, un mensaje para Perú nuevamente. Tengo un video por allí donde dice que viene juicio para Perú y ahora quería hacer la continuación. Yo les dije que les iba a ir bajando a medida que Dios me fuera diciendo algo referente al Perú, porque últimamente me viene poniendo son cosas puntualmente para Venezuela, sueños y puntualmente para Venezuela. Y hace unos días estaba hablando yo con el Señor referente a Venezuela y me dijo, así como saquearon a Venezuela hace 20 años atrás, empezó un saqueo sobre Venezuela desde que entró Chávez hasta el día de hoy, que la han ido saqueando poco a poco. Asimismo, Perú va a ser saqueada, me dijo el Señor. Y estuve orando por eso, para ver si lo ponía y todo aquello, y Dios me dio la palabra. Aquí se la voy a leer en Jueces capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces Dios los entregó a los madianitas durante 7 años. Eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Como ustedes pueden ver aquí en el libro de Jueces, en el capítulo 6, del versículo 1 al 11, y más adelante usted puede seguir leyendo todo lo que quiera leer, dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios se molestó contra ellos y los castigó por 7 años con los amalecitas que les dañaban sus cultivos y los saqueaban. Y más o menos esto es lo que el Señor viene a referirse de Perú, porque Dios me dijo en ese video que bajé hace el año pasado, por cierto, en temporada de invierno, donde venía juicio para Perú si no se arrepentían. Por supuesto Dios está dando, le doy gracias al Señor porque desde ahí mi esposo y yo empezamos a orar por Perú para que Dios tenga misericordia, porque es el llamado que Dios les está haciendo. Y resulta que, oye, nos alegramos en estos días porque nos invitaron a una evangelización que va a haber a nivel del Perú. Se van a conectar, van a estar todas las iglesias del Perú unidas por la predicación, una evangelización a nivel nacional. Eso es una gran bendición, es una gran noticia, porque Dios le está dando la oportunidad al Perú para que se arrepienta, y que mejor que esto, que nosotros estuvimos orando, y me imagino que muchas iglesias habrían estado orando. Dicen que vienen 5.000 personas de otros países, que Dios los inquietó, imagínense ustedes, Dios inquietó a otras personas a que vinieran acá, y mi esposo y yo estábamos orando para salir de misiones a partir de junio, julio, y resulta ser que nos encontramos con esta bendición, que vienen grupos misioneros de otras naciones, y es una gran bendición esa noticia, tanto para ustedes como para nosotros, porque Perú va a ser evangelizado. Dios le va a dar la oportunidad a Perú para que no sucedan estas cosas, y ya empezó puntualmente el Espíritu Santo a decirme las cosas. El año pasado, yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo inundaciones. Después que Dios me dijo eso, hubieron inundaciones muy terribles en el norte. Estaba viniendo para acá, para el sur, esas inundaciones, y yo empecé a orar y a clamar, y le dije a mi esposo, veo inundaciones horribles, y veía como cascadas en todas las montañas que bajaban y bajaban inundaciones, y empezamos a orar y a orar para que eso no aconteciera aquí en el sur del Perú. Y resulta que la misericordia de Dios no aconteció, que hubieron inundaciones, pero todo se fue como hacia allá, hacia el norte del Perú, y hubieron muchas chacras inundadas, cultivos deshechos, mucha gente, por la sencilla razón de que Dios, como dice aquí, que dice que
que ellos destruían todos los cultivos, estos que Dios dijo venían 7 años de hambruna para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, imagínense ustedes, era el pueblo predilecto de Dios, era el pueblo escogido de Dios y Dios no le pasaba una por alto. ¿Por qué? Porque dice que ellos se olvidaron de Dios, empezaron a agarrar las costumbres paganas de las ciudades que ellos conquistaron y no terminaron de sacar al amorreo, al fereceo, al jerjeseo, al fereceo, a toda esa gente que Dios le había dado orden a Josué y a todos ellos, que cuando fueran a conquistar la tierra, sacaran a toda esa gente que tenían ídolos, que tenían imágenes, adoraban a Moloch, a Astarte, a Astarot, todas esas cosas que simboliza el mismo Satanás, ¿no? Entonces hoy en día, aquí en el Perú, se sabe que desde los incas para acá, ustedes están acostumbrados a invocar a sus ancestros. Hay mucho paganismo porque, si ustedes recuerdan, los incas fueron destruidos y no fue por la mano del hombre nada más, como ustedes piensan, sino que fue un juicio de Dios en ese tiempo, porque los indios en ese tiempo hacían rituales satanistas, rituales diabólicos, los incas, para encomendarle a los seres humanos, a la tierra, a la Pachamama, para que le fuera bien, al agua, le hacen culto al agua, que en estos días fue que me enteré que le hacen culto al agua, y Dios ya está dándole la oportunidad a esta nueva generación del Perú para que se arrepientan de todas estas idolatrías que tienen hacia tantas cosas que hacen aquí en Perú. Imagínense que me enteré de que toman a gente todavía, gente inclusive hasta venezolanos mismos los están agarrando, los mandan y que para que vayan a trabajar a las minas, les dan direcciones y total que los agarran y dicen que los matan para ofrecérselo en sacrificio a la tierra y todo aquello, ¿no? Y están pagando para secuestros a niños, niñas y todo aquello para encomendárselo a la tierra. Tengo entendido eso y lo he escuchado últimamente desde que Dios me dijo del juicio que venía para Perú, porque venía orándole al Señor que me explicara por qué el juicio a Perú, porque yo no conocía mucho lo de sus ancestros y todas las cosas de ustedes, y Dios poco a poco me lo ha ido mostrando. Las costumbres, cada región tiene una costumbre, también son muy racistas unos con otros, no se aman unos a otros, sino que se detestan de cada ciudad a cada ciudad de aquí. No sé cómo le llaman ustedes a la ciudad, en Venezuela se le llama ciudad, se le llama estado, ustedes aquí le llaman provincia, y vienen de una provincia a otra provincia y se atacan ustedes entre ustedes mismos, y ya Dios dice que está cansado de eso. El Señor ya no quiere más divisiones y por eso está el juicio que está sucediendo en Venezuela. Nosotros no éramos racistas. Nosotros no éramos racistas, ni somos racistas con nosotros mismos los venezolanos, ni con el negro, el blanco, el rojo, el amarillo, el azul, cualquiera que sea. Nosotros no somos racistas. Sin embargo, lo que está pasando en Venezuela es un juicio de Dios, porque la iglesia se empezó a dormir. La iglesia de Jesucristo empezó a quedarse dormida, como está empezando a pasar aquí en el Perú. El Señor dice que la iglesia está dormida, que la iglesia no ora, la iglesia no está clamando por lo que tiene que clamar, y hay mucha prostitución, hay mucho narcotráfico, hay mucho robo a niños, hay muchos alcohólicos, mucha gente atea últimamente que no creen en Dios, hay mucha drogadicción, mucha gente, muchachos, jóvenes y muchachas envueltos en la droga, que eso lo que da es tristeza, muchachos en el alcoholismo. Usted sale los sábados por ahí, mire, y los ve en los centros comerciales a los niñitos, muchachitas de 14 años ya yéndose a una discoteca, una fiesta, una cosa. Entonces, bueno, así empezó a ponerse Venezuela, empezó a ponerse en un estado de abandono espiritual total, el cual entonces la ira de Dios empezó a caer sobre Venezuela, pero antes Dios lo advirtió a través de sus siervos los profetas 30 años atrás. Cuando eso yo estaba llegando nueva al Evangelio, conocí a los profetas que anunciaban, o sea, poco a poco fui conociendo todo lo que anunciaban, y sí tuve el temor de Dios y siempre clamé al Señor porque yo lo creí. Hubo gente que no lo creyeron, hubo gente que hicieron clamores por unos 5 años y después lo dejaron de hacer. El caso es que aquí en Perú, no sé si las iglesias están haciendo clamores. Este es un llamado de Dios para que nos unamos como iglesias a hacer clamores aquí en Perú por esta nación, porque se aproximan sus juicios. Dios me dijo en esta oportunidad, este año
cuando empezaron las lluvias de este año, hubo juicio de Dios aquí ustedes dirán, aquí siempre hay inundaciones, pero es que las inundaciones están siendo diferentes. Esta vez están viniendo inundaciones muy feas en ciudades y en pueblitos, donde he visto que el agua ha arrasado y se ha llevado todo eso, y todo eso que ha sucedido antes también viene de parte de Dios, porque el pueblo del Perú, la parte indígena, no se arrepienten, conocen al Señor, pero siguen con sus costumbres paganas, siguen con sus idolatrías hacia cosas, hacia vírgenes, hacia todo aquello, y el Señor quiere que el Perú se vuelva su rostro al Señor. Y dijo, si no, va a pasar como pasó en este tiempo al pueblo de Israel. Lo próximo que va a empezar a pasar en el Perú es que van a empezar a saquear al Perú, las otras naciones van a saquear al Perú. Me dijo que lo anunciara porque el Perú va a ser saqueado, sí, no se arrepienten de llevársele toda la comida. Imagínense que así, aquí les voy a seguir con la lectura. Dice, y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, y se llevaban las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin comer. Eran como una plaga de langostas y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Yo pienso, mi amado amigo que me escucha, mi amado hermano, yo pienso que si usted tiene chacras, si usted tiene cultivos, si usted tiene tiendas, si usted tiene negocios, sea de comida, sea de ropa, sea de lo que sea, yo no creo que usted quiera que le pase esto, que vengan los saqueadores, no de aquellos tiempos, sino de estos tiempos, porque lo hubo en Venezuela y ahora lo va a ver aquí si no se arrepienten. Yo no creo que usted quiera que le saqueen hasta que ya acaben con todo. Con nosotros, fíjense lo que pasó con Venezuela. Venezuela no se quedó de la noche a la mañana sin comida porque se quedó, no. A nosotros nos saquearon por Colombia, sacaban camiones y camiones de comida y comida y comida y comida, porque ahora es que están pasando todas esas cosas que uno los ve por video, como ellos saqueaban la comida en Venezuela, y nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta que desde Chávez empezó esa situación, el castigo de Dios, porque el Señor lo venía diciendo y ni siquiera nos imaginábamos que estábamos empezando porque nos iban a dejar sin comida. Entonces aquí, mis amigos, mis hermanos, no queda de otra que buscar del Señor y que arrepentirse. Dios quiera que en esa evangelización que se va a hacer, ustedes lleguen a reflexionar todos y a tomar este consejo que les doy. Busquen al Señor Jesucristo, arrepiéntanse de sus malos caminos, las personas que son del gobierno, los políticos, los concejales, los alcaldes, los gobernadores de este país, el presidente mismo, le hice un llamado la otra vez, todos tienen que arrepentirse, dijo el Señor, desde el más arriba hasta el de más abajo. La otra vez me dio la palabra, fue en Jonás, que él mandó al profeta Jonás, a mí me está mandando aquí como profeta de Dios para ir a este país a hacer clamores por este país. Lo que pasa es que como no conozco casi a nadie en este país, nos estamos organizando mi esposo y yo para salir de misiones y ir a las ciudades donde nos puedan recibir, las iglesias, y empezar con las iglesias pequeñas a hacer clamores por esta nación. Y bueno, dice así la palabra. Así que Israel se moría de hambre, imagínense ustedes, en mano de ellos. Y entonces los israelitas clamaron al Señor, y Dios les envió un profeta diciendo, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de ellos y los que los oprimían, te di la tierra de tu enemigo, te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a otros dioses en la tierra en que vives, pero no me hicieron caso. Imagínense ustedes, el pueblo de Dios que vivió 40 años en el desierto, donde no conoció a dioses ni a nadie, sino conoció fue a Dios, su Dios maravilloso, que era el que los sostenía, los mantenía y todo. Y esa generación escucharon fue a Josué y a Moisés todo el tiempo y las directrices que Dios les daba, y así fue como vivieron esa generación esos 40 años en el desierto. Dios los había sacado de Egipto. Ustedes ya conocen la historia cuando Dios mandó a Moisés, hizo tantas maravillas Dios en el pueblo de Egipto, allá en Egipto, para sacarlos con mano fuerte y poderosa al Señor.
y resulta que después ellos se vuelven incrédulos en medio de que iban a entrar a la tierra prometida y no pudieron entrar y duraron 40 años en un desierto. Y en ese desierto dice la Biblia que murió esa generación que estuvo allí y les nacieron hijos, y esa generación de esos muchachos que nacieron en ese tiempo en el desierto fueron los que lograron entrar a esta tierra a la cual les estoy leyendo ahorita, lograron entrar a la tierra prometida. Y lo más triste y doloroso es que ellos fueron una generación que conocieron a Dios, y entonces cuando entraron a la tierra prometida muere Josué, muere Moisés, y ellos entran en esa tierra y Dios les dio una orden específica que sacaran a todos los que vivían en esas tierras, toda la gente que rendían culto a cualquier palito, a cualquier bicho, a cualquier altar, a cualquier cosa. Y ellos dicen que al principio lograron sacar una gran parte, pero la mitad de la nación no sacó a todos. Dice que dejaron a unos cuantos. Y esos unos cuantos le vinieron a hacer para este tiempo. Dice que esa generación que entró del desierto fueron muriendo también. Y dice que después los hijos que le nacieron allí, ellos no le hablaron nunca de Dios, casi nunca le hablaban de Dios. Y esos hijos que nacieron, como decir nosotros, mis hijos, vienen después los hijos de mis hijos, que son mis nietos, y los nietos, los bisnietos míos, que vengan y nazcan, y que yo no le hable de Dios ni le hable las cosas del Señor. Y entonces ellos crecen en nada, en que no, bueno, no tengo religión, no tengo en quién creer, ni nada de eso. Y entonces viene alguien con una imagen, con una cosa, y empiezan a creer en eso, y fue lo que pasó en Israel. Ellos empezaron a creer, esos nuevos muchachos, que bueno, que no serían ya muchachos, serían gente como de 40 años más sus generaciones pequeños que estaban, pues le decían estos son sus dioses, y se olvidaron del Dios que hizo los cielos y la tierra, y Dios los castigó. Entonces asimismo está haciendo Dios un llamado al Perú, que el Perú siempre Dios lo ha querido bendecir, y cuando empieza a bendecirlo y a prosperarlo, empieza a caer en la idolatría, empieza a caer en cosas. Cuando empiezan a pasar cosas terribles, claman a Dios y todo, y Dios viene y chum, los ayuda y los defiende y todo aquello, ¿no? Pero después cuando ya ven que Dios los ayuda, entonces dejan de buscar al Señor. Entonces el Señor está haciendo un llamado, y bueno, yo voy a empezar a hacer clamores, y los voy a empezar a bajar por YouTube. Voy a ver si hago un chat para los que quieran unirse conmigo en oración, para nosotros empezar a hacer clamores por el Perú. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no oras por tu país, Venezuela, que está siendo destruido? Pero es que mi país ya tiene un montón de gente a nivel mundial. Tiene gente a nivel mundial orando por ella. Y mi inquietud que el Espíritu Santo me ha puesto como profeta es que yo oro siempre, todos los días, por Venezuela. Pero ahora mi inquietud que Él me ha puesto es que haga clamores por Perú, para que se añada más gente a orar por Perú. Ya le he hecho el llamado a varios venezolanos que me ayuden a orar por Perú, pero la gente, como anda angustiada por lo que está pasando en los países donde se fueron a vivir y por lo que está pasando en Venezuela, mucha gente no tiene esa inquietud, porque a mí me la puso, fue el Señor a mí, como profeta de Dios, me puso la inquietud, me puso la responsabilidad. Y la Biblia dice, ay del profeta o del atalaya que no anuncie a la gente lo que el Señor está diciendo, porque la sangre de las personas va a ser demandada de mí si yo no les anuncio a ustedes estas cosas. Entonces, por lo tanto, es mi responsabilidad como mujer de Dios, como profeta de Dios que soy, hacer clamores, empezar a orar, empezar a reunirme con pastores, pastoras, con gente de aquí del Perú, para que hagamos esos clamores por esta nación. Entonces, bueno, esta es la inquietud que tenía esta semana, para bajar este video, para que estén alerta de que si no se arrepienten, Perú puede ser saqueado, y espero que no sea así. Espero que de verdad la gente reflexione a tiempo y no lleguemos a este término. Nosotros pronto en Venezuela vamos a ser libres, porque ya el Señor dijo que pronto va a liberar a Venezuela, y nosotros quizás estemos retornando a nuestro país, y yo estaré aquí hasta que Dios me diga que esté con esta misión que me está dando de aquí del Perú. Bueno, si no, regresaré a mi país, desde allá nos seguiremos viendo por video, todo aquello. Quisiera aprovechar a algunos de ustedes que nos conociéramos, que nos reuniéramos a hacer clamores, todo aquello. Pero bueno, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los proteja, y estemos clamando por Perú en el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom.